El sol de mediados de septiembre cae vertical sobre las afueras de Harare. La hierba alta, amarillenta por la estación seca, cruje bajo cualquier paso, y más allá de la carretera un mosaico de arbustos y eucaliptos forma una franja de monte bajo que, para los niños, funciona como frontera y misterio. En ese borde del paisaje, a unos kilómetros de la capital de Zimbabue, está la Escuela Ariel, un colegio privado con estudiantes de distintos países africanos y europeos, hijos de comerciantes, agricultores, técnicos y diplomáticos. Es viernes 16 de septiembre de 1994. No hay nada especial en el aire salvo la promesa del recreo. Suena el timbre, y más de 60 niños de 6 a 12 años salen a correr al patio. Los maestros se quedan dentro, ocupados en una reunión breve. En el patio, una madre voluntaria atiende la tienda escolar. Los niños se dispersan hacia los columpios o hacia el borde del terreno, donde un cerco de alambre separa el patio de una franja de bush, tierra rojiza, pasto seco, matorrales, unas pocas rocas y árboles. Algunos pequeños se quedan cerca. Otros, los mayores, caminan hacia el límite, atraídos por la idea de explorar con la mirada aquello que no está permitido cruzar. El calor hace vibrar el horizonte, y entonces, según decenas de voces que después repetirán con matices muy parecidos, aparecen las luces. Varias niñas señalan algo plateado que brilla y desciende en silencio hacia el monte bajo, más allá del cerco. Otros hablan de dos objetos. Algunos dicen que uno de ellos se detuvo en el aire y se fue. La mayoría recuerda uno, del tamaño aproximado de un coche pequeño como una esfera achatada, o un plato con cúpula que aterrizó entre los matorrales. Los niños mayores corren hacia la malla para ver mejor. Los más pequeños miran desde más lejos, con mezcla de miedo y fascinación. Al poco tiempo, cuentan, de ese objeto sale una figura. La descripción repetida con el paso de los años es una de las razones por las que este caso se volvió icónico. Una entidad pequeña de cabeza grande y ojos muy negros, vestida con algo ceñido y oscuro, se desplaza cerca del objeto. Algunos dicen que flota ligeramente, otros que camina como si no pesara. Un segundo ser, dicen algunos, se queda en lo alto, sobre la cúpula, o detrás del objeto, asomando. No hay ruido de motores, ni olor a combustible, ni a metal caliente. Lo que hay, sobre todo, es silencio. Varias niñas cuentan después que la figura las miró de forma intensa, sin expresar emoción, y que en ese momento sintieron algo difícil de explicar. Pensamientos que no eran suyos. La palabra que aparecerá una y otra vez en los testimonios grabados es mensaje. No uno articulado con voz, sino una especie de impresión mental. Que los humanos estamos dañando la Tierra, que nuestra tecnología podría salirse de control, que el ambiente debía cuidarse. Los niños lo cuentan sin solemnidad. Lo dicen como se cuenta un juego que asusta un poco. Me dijo con los ojos. Sentí que me hablaba en la cabeza. Los más pequeños no hablan de mensajes. Dicen simplemente que vieron algo que los asustó y que no era un hombre. En el patio el pánico no estalla, se extiende. Algunos niños gritan, otros corren hacia el edificio, otros miran paralizados. La madre voluntaria ve alboroto desde la tienda, pero no distingue el motivo. Lo que sí recuerdan muchos alumnos es que el objeto se elevó otra vez y se alejó en silencio, como si desapareciera más que como si volara. Cuando, minutos después, salen los maestros, encuentran a decenas de niños excitados, tratando de explicar a la vez lo que han visto. El director, un hombre práctico, intenta ordenar el caos. Pide a los alumnos que dibujen lo que vieron. Es un gesto simple con consecuencias grandes. En pocas horas, un abanico de dibujos, naves plateadas, figuras de ojos negros, un claro entre árboles, un cerco de alambre, llena un escritorio. Hay diferencias de estilo, de color, de proporciones, pero hay coincidencias llamativas en la forma del objeto y en la cabeza y ojos de la figura.
Los maestros escuchan sin guiar con preguntas. La tienda se llena de murmullos. Los niños cuentan a sus padres por la tarde, en la cena, la historia del recreo más extraño de sus vidas. Esa misma semana, la noticia llega a periodistas locales. Una investigadora de Zimbabue, Cynthia Hind, conocida por recoger reportes de fenómenos aéreos anómalos en el sur de África, visita la escuela, reúne testimonios, examina los dibujos, hace preguntas abiertas y deja registradas decenas de entrevistas. Un equipo de la BBC llega también. El reportero Tim Leach graba a niños y maestros. Su sorpresa, dicen, es visible. Esperaba una broma de patio, se encuentra con consistencia. Pocas semanas más tarde, un psiquiatra de Harvard, John E. Mack, viaja a Ruwa. Mack, que había estudiado experiencias anómalas con adultos, quería hablar con los niños en un entorno clínico pero no sugestivo. Las entrevistas, filmadas, se volverán material de archivo fundamental. En esas cintas, la escena se repite con variaciones mínimas. Los niños señalan en un mapa el lugar exacto, describen el objeto como un platillo o como un disco que brillaba y luego se oscureció. Uno dice que la figura caminaba como saltando, otro que parecía un hombrecito, pero no era un hombre. Una niña de voz firme explica que sintió que el mundo no iba a estar bien si seguíamos así. Otra, con el ceño fruncido, agrega que la tecnología no es mala, pero la usamos mal. Lo que sorprende a quienes miran el conjunto no es la riqueza de detalles, sino la ausencia de algunos. En un país con fuerte imaginario espiritual, ningún alumno habla de ángeles ni de espíritus. La mayoría usa un lenguaje sencillo sin adornos religiosos ni científicos. Esa sobriedad no disuelve las preguntas escépticas. Durante esos días, la región vivía una oleada de avistamientos, luces en el cielo reportadas en Sudáfrica, Botsuana, Zambia. Es plausible, dicen algunos psicólogos, que una expectativa previa, la idea de cosas raras en el cielo, predispusiera a los niños a interpretar un fenómeno cotidiano como extraordinario. Otros señalan la posibilidad de una figura humana, un trabajador, un guardabosques, que, vista a distancia contra el sol y a través de ramas, pareciera otra cosa. También se discutió si el corte de cabello de algunos jóvenes urbanos o algún disfraz de broma pudo dar pie al pánico. Nada de eso explica, sin embargo, la coherencia intergrupal. Niños separados, entrevistados por apartados, dibujan lo mismo. El argumento más frecuente a favor de una explicación social, y no aérea, es la sugestión. Los mayores influyeron en los menores, se emocionaron, se contagiaron. Es posible. En todo patio de colegio, los mayores marcan el tono. Pero cuando años después varios de esos niños ya adultos fueron entrevistados por separado, sin la presión del grupo ni la recompensa de la atención, muchos mantuvieron el relato esencial. Algunos, ahora ingenieros, profesores o emprendedores, se mostraron incómodos al hablar del tema. Otros, más tranquilos, lo contaron como se cuentan los recuerdos que no se van. «No me interesa convencer a nadie», dice uno. «Yo vi lo que vi». La persistencia de la memoria no es prueba, pero es dato. Las críticas a la investigación también existen. A Mack, por ejemplo, se le acusó de hacer preguntas que podrían sugerir respuestas, o de tener una hipótesis previa sobre encuentros anómalos que sesgara su escucha. A Hind se le señaló un posible sesgo de confirmación por su propio interés en el fenómeno. Ambas críticas conviven con la otra cara. Sin su trabajo, hoy no tendríamos el archivo que tenemos. Los escépticos más rigurosos no niegan que los niños creyeron lo que contaban. Proponen hipótesis no extraordinarias para lo visto. Los creyentes más sensatos no niegan que la percepción es frágil, señalan que, aún así, la extrañeza del caso resiste. Una parte llamativa del relato es el contenido del supuesto mensaje. En 1994, el discurso ambiental ya tenía fuerza, pero no era ubicuo.
Que un grupo de niños en Ruwa hablara de daño a la tierra, de bosques y tecnología mal usada, le dio al caso un tinte ético que lo distinguió de otros. Para algunos, ese contenido es prueba de contaminación cultural. Lo habrían tomado de documentales, de noticias, de conversaciones con adultos. Para otros, es precisamente la marca del encuentro. Quienes quieran creer, dirán que vinieron a advertir. Quienes no, que los niños proyectaron en la figura sus preocupaciones aprendidas. En cualquier caso, el mensaje es hoy la parte más citada del caso y ha sido usado en documentales y charlas como ejemplo de cómo el misterio puede educar. Si nos desplazamos del patio a la geografía, algunos detalles concretos ayudan a imaginar la escena. La zona de Ruwa tenía, y tiene, parcelas agrícolas, franjas de bush preservado y escuelas rodeadas de cerco. El lugar del supuesto aterrizaje, a unos metros del alambrado, estaba cubierto de zacate y matorral. Se habló de un pequeño claro donde el objeto habría posado patas o una base. No hubo huellas claras preservadas, no como en casos donde se hallan círculos quemados. Y si las hubo, el paso de estudiantes y curiosos las borró. En ese sentido, Ruwa no es un caso físico, es un caso testimonial. Un detalle aún más pedestre, la dimensión multicultural del colegio. Niños blancos, negros y mestizos, de familias Shona, Ndebele y de expatriados compartían el patio. En las entrevistas, los acentos se mezclan, británicos, zimbabuenses, sudafricanos. Los dibujos tienen estilos de varias escuelas. El relato común atravesó esas diferencias, lo que añade una capa interesante. Si hubo sugestión, fue transversal. Si hubo percepción también, no es una anécdota de un solo grupo, es un coro. Con el tiempo, el encuentro de la escuela Ariel salió de los círculos ufólogos y entró en la cultura. Apareció en documentales, en capítulos de series sobre misterios, en podcasts y libros. Uno de los exalumnos impulsó el proyecto de un documental largo, visitando a sus compañeros ya adultos. El archivo de las entrevistas de Mac se restauró y se discutió en conferencias. Para el público general, Ruwa se convirtió no solo en un caso, sino en una pregunta. ¿Qué hacemos con testimonios infantiles serios cuando no hay rastro físico? Para la psicología es un campo de estudio. ¿Cómo recuerda un grupo? ¿Cómo se contagia una imagen? ¿Cómo se asienta una historia? Entretanto, en el otro extremo del espectro, hubo explicaciones que no resistieron el tiempo. Se habló de un hombre con máscara moviéndose entre matorrales. No apareció nadie con ese perfil. Se habló de un vehículo de mantenimiento. No había pistas para llegar a ese punto del bush. Se habló de publicidad o de un globo. No hubo registros. Ninguna de esas hipótesis prosaicas consigue, por sí sola, explicar la convergencia de los dibujos y las emociones descritas. ¿Prueba lo extraordinario? No. Pero deja el tablero con piezas abiertas. Hay una escena, registrada en vídeo, que resume por qué Ruwa permanece. Una niña, de unos 10 u 11 años, mira a la cámara con el ceño fruncido y dice, «No sé qué era, pero era real». Repite que el personaje la miró y que en esa mirada le dijo algo sobre el mundo. No hay dramatismo, hay seriedad. Esa sobriedad contrasta con muchos relatos sensacionalistas, y quizá por eso impacta más. No estamos oyendo a un adulto que narra con metáforas. Escuchamos a una niña que intenta nombrar un asombro. ¿Qué queda casi 30 años después? Quedan personas que crecieron con un recuerdo compartido y que lo manejan de distintas formas. Unos lo guardan, otros lo cuentan en escenas, otros lo convierten en arte. Quedan cintas con entrevistas en primera persona, quedan dibujos, queda un lugar en el mapa. Quedan también lecturas enfrentadas, experiencia extraordinaria o psicología de grupo, y la evidencia de que, a veces, los mejores casos no tienen final. Si te sientes obligado a elegir, puedes hacerlo con honestidad. Si prefieres quedarte en la pregunta, también. Lo que Ruwa enseña no es que vinieron a darnos un mensaje,
ni que todo fue un error. Enseña que hay experiencias que nos obligan a escuchar mejor, que el misterio no siempre vive en la noche y la carretera, sino también en un patio de colegio a las 11 de la mañana, y que, nos guste o no, algunos recuerdos son tan claros para quienes los vivieron como inverificables para quienes los miramos desde fuera. Imagina el plano final. El sol de la tarde baja un poco. El polvo en suspensión vuelve dorado el aire. Un grupo de niños, ya más calmados, recoge sus mochilas. Detrás del alambrado el monte bajo luce como siempre. Pasto seco, matorrales, sombras cortas. Si no hubieras estado ahí, dirías que no pasó nada, pero para ellos, para esa generación, pasó, algo que no saben explicar y que, sin embargo, nombran con la naturalidad con que se nombra un árbol. Lo vimos. Tal vez ese sea el legado más poderoso del encuentro de la escuela Ariel. Recordarnos que crecer implica aceptar que no todo cabe en nuestras palabras y que escuchar a los niños, con respeto, sin prisa, es una forma de acercarnos a lo que todavía no entendemos. Y cuando termina el día y el timbre anuncia el regreso a casa, el patio vuelve a ser patio, un campo de juegos que mañana repetirá su rutina. Pero cada tanto, si alguien mira hacia el cerco y al más allá del bush, quizás sienta el pequeño escalofrío de lo que no supimos nombrar. No hace falta adornarlo, basta con dejarlo estar. Porque hay historias que no buscan convencer, buscan acompañar la pregunta. Ruwa es una de ellas.